Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy estamos aquí nuevamente dando la bienvenida a todos los radioescuchas a este su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Bienvenidos a esta estación de radio, Radio Verdad 99.5 FM. Estamos aquí dando un tema que vamos a continuar con un libro que estábamos dando lectura, del cual nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Este libro se titula Victoria sobre la vida egocéntrica. Es un manual para incrementar el discernimiento de Paul G. Caram. Entonces vamos a continuar con este tema. Ahora viene el siguiente tema. Si tú te perdiste el programa anterior, puedes encontrarlo en la página de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. Ahí en el canal de YouTube lo puedes encontrar. Y vamos a continuar con la segunda parte. Ahora vamos a ir a los problemas que heredamos de nuestros primeros padres. El número 1 es dudar o cuestionar o retar la palabra de Dios, como lo vemos en Génesis 3:1. Entonces, Eva empezó a pensar y a decir esa misma cosa, ya estaba recibiendo su espíritu en ella. La serpiente usó la razón y racionalización de desvirtuar todas las provisiones de Dios. Entonces, Satanás hizo una tajante negación que haría un juicio, ciertamente no moriréis, le dijo, ¿verdad? Ciertamente no moriréis. Entonces le da a entender que no habrá consecuencias y pues esto es lo que Eva creyó al dudar, al cuestionar, al retar la palabra de Dios, y ese es un primer error que encontramos en nuestros primeros padres. El número 2 es el orgullo, desear algo que Dios no quiso que fuéramos. Entonces en Génesis 3:5 lo encontramos, ¿verdad? Dice, seréis como dioses. Satanás siempre quiso ser Dios, estaba en su corazón y ahora esto se lo sugiere a Eva, le dice, serás Dios. Y en Isaías 14 del 12 y también 14 vamos a ver también que viene un poco de este tema. Y lo que está en el corazón sale por la boca. Eva aceptó la idea y recibió en su ser el mismo espíritu maligno, ¿verdad? Ella a lo mejor llegó a pensar, quiero ser Dios, y pues ese es el orgullo, desear algo que Dios no quiere para nosotros. Número 3, determinar asuntos por lo que sentimos o por las apariencias, en vez de hacerlo de acuerdo con lo que Dios ha hablado. El fruto prohibido, según en Génesis 3:6, era agradable a los ojos. Las cosas prohibidas tenían un atractivo peculiar, parecía bueno y lo hizo sentir bien, y Eva se mantuvo mirando y meditando acerca del fruto, que finalmente la infructuación tomó lo mejor de ella. Recordemos, en nuestra vista y en nuestras emociones, esto nos lleva a que podamos caer en pecado. Nuestra vista y nuestras emociones son engañosas. Jesús nos advierte no juzgar las cosas según las apariencias. En Juan 7:24 y en Isaías 11:3-4 encontramos algo de esto. Dios ya había dicho, no lo tocaréis. En Génesis 3:3 encontramos la mayoría de los pecados que se inician con los ojos. Entonces son fortalecidos por las meditaciones. Finalmente llega a ser un acto. Y también vamos al punto número 4, que es la curiosidad por conocer lo que Dios no quiere que sepamos. El fruto prohibido era codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo vemos en Génesis 3:6. Sin embargo, este era un conocimiento que Dios no quería revelar. La serpiente continuó insistiendo astutamente. Un bocado del fruto abriría los ojos para ser como Dios. Tendrás una inteligencia superior, le dijo la serpiente. Y la meta de Satanás era que Eva se exaltara a sí misma, como lo hizo en Primera de Reyes 1:5. Satanás quería que ella actuara independientemente de Dios y de su esposo. Él quería que Eva se liberara. De esta manera, Eva quedaría sin protección y sería engañada por la serpiente. Entonces el hombre caído tiene un deseo inmerso por conocer lo prohibido. La naturaleza caída está fascinada con el espiritismo, el mundo psíquico, lo misterioso, la astrología, la percepción extrasensorial, el control mental, la reencarnación, etc., y anhela tener la capacidad de saber y predecir el futuro. El hombre caído ama las teorías filosóficas, la psicología y otras ologías que parecen muy inteligentes pero son falsas. Así que la escritura declara, Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Lo vemos en Eclesiastés 7:29 y en Romanos 1:21-22. El 5 es, Adán deseaba más el amor humano que el de Dios.
Entonces Eva fue engañada, Adán no. Él llegó a la escena y entendió lo que Eva había hecho. Él no quería perder e inmediatamente se vio frente a una decisión crucial. ¿A quién amó más? ¿A Dios o a Eva? Como podemos ver, nosotros vemos que a lo mejor Adán no quería perder a Eva y se identificó con ella y comió del fruto prohibido, en lugar de obedecer el mandato que Dios ya le había dado. Y en efecto, él la amaba más que a Dios. Esta fue la raíz del pecado de Adán y sin duda es la mayor debilidad del corazón humano hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces en el amor humano, las amistades y la elección de compañerismo matrimonial lo hacemos sin consultar a Dios, han sido más importantes para el cristiano que hacer la voluntad de Dios? Pero cuando el amor humano es colocado antes que el de Dios, el resultado siempre es conflicto y dolor. Entonces hay que cuidar esta parte, no amar más a los seres humanos que a Dios. El número 6 es escondernos, volvernos introvertidos y evasivos. El hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Dios, lo vemos en Génesis 3 del 8 al 11. Otro de los rasgos terribles de la naturaleza caída y pecaminosa es que nos hace tenerle miedo a Dios y a otros. Crea paredes sospechosas, imaginaciones, miedos, etc. Y la caída causa al hombre evadir, enconcharse, esconderse, apartarse, defenderse, separarse de Dios y de los demás. La caída ha hecho del hombre un ser introvertido y encerrado en sí mismo sin el deseo de abrir su corazón a Dios. Entonces el egocentrismo y la timidez son resultados directos de la caída. El 7, culpar a otros, en Génesis 3, 12 al 13. Adán culpó a Eva y a Dios, y Eva culpó al diablo. Adán dijo, la mujer que tú me metiste. Entonces Eva dijo, la serpiente me engañó. Y una evidencia notable de la naturaleza caída es que el hombre sobreprotege su ego inseguro y busca culpar a otros de sus fallas. Si solamente no hubiera hecho o dicho eso, si solamente no hubiera sucedido, el hombre culpa a otros con el fin de aliviar su propia culpa. Y Dios desea una confesión honesta de ti y de mí. Entonces, mis problemas empiezan a ser resueltos únicamente cuando confieso dónde está el verdadero problema. En mí, no en un compañero. En una confesión verdadera y honesta de nuestras faltas, Dios se agrada. Entonces, no encontrar culpables cercanos y falsos. Necesitamos reconocer nuestros errores y eso nos liberará de ataduras. Lo encontramos en Proverbios 28:13. Entonces, qué importante estos 7 puntos que acabamos de dar lectura, ¿verdad? Que sí es verdad, a veces estamos ahí cayendo en dudar, en cuestionar, retar la palabra de Dios, en el orgullo, en determinar asuntos por las apariencias, en la curiosidad de conocer lo que Dios aún no quiere que sepamos, esas preguntas, esas cuestiones. También caemos en amar más a los seres humanos que a Dios, también en escondernos y al volvernos introvertidos o evasivos ante cualquier situación y en culpar a otros. Entonces, muy interesante este texto. Ahora vamos a la parte de este breve resumen de lo que acabamos de leer. Sabemos que pues la caída nos ha hecho egocéntricos, tratando de ser algo para lo cual no fui hecho. El orgullo, la ambición, el pensar, seré poderoso, seré famoso, seré tal vez como un Dios. La curiosidad, la fascinación por conocer las cosas que no debemos de saber, algo para el yo, haciendo decisiones importantes guiados por las emociones sin consultar a Dios y sin buscar el consejo de hombres piadosos, también volviéndonos introvertidos, temerosos, eludiendo a otros, prefiriendo el amor humano y las amistades más que el amor de Dios y su favor, desafiando, cuestionando, dudando, racionalizando la palabra de Dios, culpando a otros con el objetivo de disminuir los sentimientos de culpabilidad y proteger nuestro propio ego. Entonces, Cristo desea libertarnos a nosotros, de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo, con el objetivo de que podamos llegar a su amada esposa sin mancha ni arruga. Cristo no es egocéntrico, ni se casará con una esposa egocéntrica. Él es el póster, Adán, y recuperó todo lo que el primer Adán perdió. El primer Adán era egocéntrico, era el póster Adán, se interesaba en otros, era un siervo y totalmente sin egoísmo.
Hacerse un siervo como Jesús es la clave para vencer el egocentrismo y llegar a ser su esposa. Podemos encontrar algo de esto en 2 Corintios 11, del 2 al 3. Entonces necesitamos ser nosotros como Jesucristo, desear ser como Él fue. Y vamos a ver aquí cuáles son los resultados de la caída del egocentrismo. Síntomas del egocentrismo: hay orgullo, ira, autoconmiseración, susceptibilidad, depresiones, tendencias de ofenderse o resentirse, rencor y otros conflictos. El egocentrismo significa justo lo que dice: todo gira a mi alrededor, y relaciona todo lo que se dice consigo mismo. Por naturaleza, todos somos egocéntricos. En algún momento de nuestra vida lo hemos sido, o a veces llegamos a ser. Nos tomamos a pecho las cosas que dicen los demás y a veces no van para nosotros. Entonces Dios le preguntó a Adán, el padre de nuestra raza: ¿dónde estás? Dios continúa haciéndole la misma pregunta a los hijos de Adán, debido a que existen numerosas áreas en nuestra vida que aún escondemos. Muchas veces por un mal pasado, las heridas de haber sido indeseado, rechazado, objeto de abuso o abandonado. O las personas también se encierran en sí mismas, construyendo esa pared a su alrededor y viven en su propio mundo. Dios desea quebrar con esa concha que ha sido construida alrededor de nuestro corazón. Nuestro hombre interior tiene recámaras y muchos escondrijos internos. Muchas de estas recámaras aún tienen candados, y Dios tiene la llave para que cada una de estas áreas donde aún estamos aprisionados o introducidos, Él desea libertarnos en cada uno de estos escondites internos de nuestro ser. Dios desea que le abramos la puerta de nuestro ser para que así seamos fructíferos. Entonces hay que abrir esa puerta, sanar todo lo que pueda haber en nuestro corazón, que desde nuestra infancia, momentos de dolor nos han marcado nuestra vida. Pero hay que quitar el egocentrismo y dejarnos ayudar por Dios. Ahora vamos al siguiente tema: los peligros del orgullo. El orgullo es el mayor problema del hombre. Entonces, Satanás no es nuestro mayor enemigo, lo es nuestro yo, nuestro propio orgullo, que es el gran problema de muchas personas. El orgullo es la causa de la mayoría de nuestras luchas. Aun si Satanás fuera atado ahora mismo, el hombre aún conservaría la naturaleza del orgullo, que debe cuidadosamente observarse y restringirse. En 2 Corintios 12:7 viene algo referente a este tema. Y los hombres caen debido al orgullo. En Proverbios 16:18 y 29:23 podemos ver también referente a este tema. El orgullo es la razón por la que Satanás cayó. El orgullo se opone a Dios y busca exaltar sobre Dios la voluntad de lo que Dios ya tiene para nosotros. Entonces, esta es la razón por la que Dios resiste a los soberbios. Satanás desea algo para sí mismo que Dios sabía que era bueno para él. Satanás quería tener igualdad de derechos. Él demandaba voz y votos iguales con Dios. Lucifer deseaba controlar el universo. El orgullo se levantó dentro de él y pensó: yo puedo manejar el cielo también, o mejor que Dios mismo. Fijémonos en las 5 veces que Satanás dijo: yo lo haré. El orgullo es la fuente del engaño. Y Dios ya le había concedido belleza, sabiduría, carisma extraordinarios, pero él no estaba satisfecho con todo esto. Él quería ser inigualable, excelentísimo. Él quería ser el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Dios no le concedió su orgullo deseo, él quiso volver a todo el cielo contra Dios. Él tuvo éxito con la tercera parte de los ángeles. El orgullo fue y era la fuente de la rebelión de esa iniquidad. El orgullo ha atormentado a Satanás desde el principio de los tiempos, y él procurará controlar el mundo entero a través del hombre que producirá en nuestros días, o sea, el anticristo. El orgullo, pues, es una concentración del yo, mis deseos, mi manera, mis ideas, lo que yo quiero, y saca a Dios del trono. El orgullo resiste y rechaza a Dios y la voluntad de Dios con el fin de exaltar al yo de su lugar. El orgullo está en la raíz de todo el pecado porque desplaza a Dios y coloca al yo sobre el trono. El mayor problema del hombre es este: yo soy mi propio jefe, yo gobierno mi vida, no Dios. Como nuestro Padre Creador, Dios desea ser consultado y tener participación en todo lo que hagamos. Lo vemos en Lucas 4:4 y en Isaías 54. Pero el orgullo le dice a Dios: sal de mi vida, yo soy el que mando, el que hago el programa, no tú. Entonces en Romanos 1
18 al 32, podemos ver que es un desplazamiento de Dios. El orgullo no tolera ser contrariado. El orgullo se ofende y se siente insultado con mucha facilidad, lo que desata otras pasiones viles como el resentimiento, la amargura, y el orgullo es la fuente de la mayoría de los tormentos. Es la razón por la cual ningún método avanzado de tratamientos de psiquiatría, de psicología tienen soluciones duraderas porque ignoran la mayor enfermedad del hombre, un ego inflado, egocéntrico y voraz. Orgullo. El orgullo no le permite al hombre reposar. Jesús estaba libre del tormento emocional porque conquistó el orgullo. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Le dice a su futura esposa que aprenda de él, y así encontraremos reposo para nuestras almas. En Mateo 11:29 lo encontramos. La humildad es la clave para la liberación de los corazones de los hombres, pero Satanás y todos los que están llenos de orgullo no tendrán paz. Lo vemos en Job 1:6 al 12. Sugiere que Satanás continuamente está atormentado y sin reposo, ocupado en recorrer la tierra y andar por ella. El orgullo y la ausencia de paz van de la mano. Entonces no tenemos razón para ser orgullosos. ¿Por qué? Porque fuimos creados por otro. Vinimos como niños desválidos y no tuvimos decisión en el asunto. Nosotros no escogimos ser hombre y mujer, fuerte o débil. Lo vemos en Salmo 103, Primera de Colosenses 6, del 19 al 20, Job 38:4. También no tenemos razón para ser orgullosos porque tenemos una naturaleza pecaminosa que no podemos cambiar. Entonces, si hay algo justo entre nosotros, vino de Dios. Nada bueno sale de nosotros si no es de Dios. Lo vemos en Romanos 7, 18 al 21. También no tenemos razón para ser orgullosos porque no tenemos habilidad o poder alguno salvo el que Dios nos da. Toda habilidad física, mental, espiritual viene de Dios. Encontramos en Deuteronomio 8:18, Primera de Corintios 4:7, Santiago 1:17, Juan 3:27. El hombre no tiene habilidad en sí mismo para hacer nada. También no tenemos razón para ser orgullosos, porque no podemos controlar nuestro destino o guiarnos a nosotros mismos. Vemos en Jeremías 10:23, Santiago 4:13 al 16, Eclesiastés 8:8. El hombre no puede controlar de lo que tratará el mañana, tampoco se entiende a sí mismo, ni tiene la respuesta de sus verdaderas necesidades. No puede hacer cosa alguna sin la ayuda de Dios. Así que cuando el hombre es orgulloso, está engañado. El apóstol Pablo nos exhorta a no pensar de nosotros mismos más alto de lo que debíamos tener. Entonces, a no ser sabios en nuestra propia opinión. El problema está en lo que estamos pensando. Por naturaleza tenemos una mente altiva. En Romanos 12:2, 3 y 16, también en Proverbios 23:4, en Gálatas 6:3 y en Primera de Corintios 8:2 también encontramos algo referente a este tema. Entonces necesitamos quitar ese orgullo de nuestra vida que nos estorba ese orgullo que es la razón principal por la cual existe falta de paz. Es uno de los factores que contribuyen a los desórdenes mentales y emocionales. El orgullo se resiste ante la corrección o a la sugerencia de la actitud. También el orgullo se hace difícil de decir, estaba equivocado, lo siento. El orgullo nos quita la oportunidad de limpiar nuestro corazón, de pedir perdón. El orgullo no olvida una ofensa. El orgullo hace difícil el perdonar. El orgullo está centrado en el yo. Es la fuente de rebelión y de desafío y venganza. El orgullo es independiente y es insaciable con nuestras actitudes. El orgullo hace al hombre complicado y muy técnico. También causa que se endurezca nuestro corazón y trae engaño, soberbia a nuestro corazón. Son las principales causas por la cual una persona no puede llevarse bien con los demás. No podemos tener relaciones sanas si hay orgullo de por medio. También es la primera razón principal por la cual hay discusiones, debates y también contiendas según los deseos y los puntos de vista de otros según sus convicciones. Entonces, todo esto que causa el orgullo lo tenemos que quitar de nuestra vida porque el orgullo va a buscar lo suyo, mira por encima de los hombros de los demás y también es áspero, cínico, hace al hombre creerse algo que no es, coloca a una persona bajo presión indebida mientras está tratando de aparentar lo que no es. También tiene un sentido abrumador de su propia importancia y grandeza.
y desea estar a la cabeza, pasar sobre otros con tal de lograrlo. Resiste corrección a las sugerencias, por tanto, es falto de sabiduría. No queremos tener todo esto que es el orgullo, ¿verdad? El orgullo es nuestro mayor problema cuando tenemos tantas situaciones enfrente en nuestra vida, porque hay venganza, desafío, rebelión, hay independencia, estar lejos de Dios, hay desunión y hay faltas, hay tantas cosas que creemos a veces que estamos bien, pero no. Necesitamos ahora fortalecernos. Vamos a ir al siguiente tema, que es secretos para fortalecernos. Mientras vamos a ir a un corte y en breve continuamos. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo, Dios eterno. Te amo más que a mí misma viva. Te amo con pasión, te amo con fervor, y te amo
mi pasión. Excelente, ya estamos de vuelta con nuestro programa Siempre habrá un nuevo amanecer, así que estamos reanudando este estudio de este libro que es Victoria sobre la vida egocéntrica. Es un manual para incrementar el discernimiento de Paul G. Caram. Entonces, estábamos leyendo el ego, cómo el ego llega a afectar a nuestra vida. Entonces, tenemos que detectar si tú estás atravesando por esta situación en la que sientes que el ego no te deja ver lo que el Dios tiene preparado para ti, pues hay que detectarlo, ¿verdad? Estos tipos de ego que pues como bien lo mencionamos, viene desde nuestra naturaleza de nuestros primeros padres, de Adán, de Eva, y pues ahora sabemos que tenemos una nueva oportunidad de restauración, de entrega a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ha sido de verdad un gran ejemplo en nuestra vida. Y por qué no empezar pues a tomarnos de ahí, de su gran ejemplo, el querer dejar a un lado esa vida egocéntrica que a veces nos hace perder en lo que podemos centrarnos en nuestra vida. Viene siendo como una venda en nuestros ojos y ese orgullo que solamente busca lo suyo, que ve por encima de los hombros a los demás, ese orgullo que a veces nos hace ser ásperos, cínicos o creernos algo que no somos. También el tener un sentido abrumador de nuestra importancia o grandeza o desear estar a la cabeza siempre y sobrepasar sobre los demás, ¿no? Entonces todo esto pues a Dios no le agrada, a Dios no le gusta porque estamos siendo soberbios y dice la palabra de Dios que pues el soberbio no le agrada al Señor. Entonces necesitamos ver ahora cuáles son los secretos para fortalecernos. Pues entonces sabemos bien que Jesús fue el hombre más fuerte que jamás haya existido. Los secretos de su fortaleza pueden ser nuestros también. Los judíos esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano, los liberara de sus opresores y se sometiera a sus enemigos. Pero Cristo vino a tratar con otra clase de enemigos, enemigos mucho mayores que estos. Él vino a derrotar a las fuerzas invisibles que promueven gobiernos perversos y motivan a los hombres caídos. Y vino también a domar y vencer la naturaleza caída que el hombre nunca podría conquistar. Cristo vino a derrotar al gran arcángel, o sea, a Satanás y a todos sus demonios y ángeles caídos, ¿verdad? Él vino a derrotar el pecado y a la naturaleza pecaminosa. Esto requirió una gran fuerza increíble. Entonces, las batallas espirituales requieren con mucho la mayor fortaleza de todas, fortaleza contra las presiones de la mente, contra el pecado, las dudas, los temores, las tentaciones y contra Satanás. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Bueno, pues Satanás estaba tan lleno de orgullo. Para vencer el orgullo y al más orgulloso se requería de humildad, humillaciones totales. Satanás era voluntarioso. Y para derrotar al voluntarioso se necesita uno que pudiera decir con todo su corazón, no se haga mi voluntad sino la tuya. Para vencer la amargura y el resentimiento que alguien tuvo que sufrir, tremendas injusticias y aún responder diciendo, Padre, perdónalos, porque para derrotar la autoconmiseración se necesitaba un hombre que pudiera decir, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Así nos lo dice Jesús en la Biblia. Entonces Jesús venció a Satanás en todos los puntos. Él despojó a Satanás y a los espíritus inmundos de su poder, por la forma en que él vivió y murió. Lo vemos en Colosenses 2:15. Jesús murió como un cordero perfecto, sin amargura, sin odio, sin orgullo, sin venganza, sin conmiseración propia, sin egoísmo. Pero recordemos que no fue el hecho de que Jesús murió lo que venció a Satanás. La forma en que murió fue lo que derrotó a Satanás. Como hombre, Jesús derrotó la vieja naturaleza pecaminosa humana porque Él nunca cedió o se rindió al pecado. Entonces, podemos ver algo de esto en Romanos 8:3, en Hechos 4:15 y también en Hechos 2:14. Cristo ha ganado completamente la victoria para el hombre, pero ahora el hombre debe confiar totalmente en Cristo para ganar esa victoria total. Cristo anhela que sepamos los secretos de su fuerza y victoria a través de su gracia disponible. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:1. Entonces, fue Jesús el hombre más fuerte que jamás haya existido. ¿Por qué?
porque Jesús fue el más humilde. Jesús fue esa gran ejemplo de humildad que produce una paz interior y muy grande. Satanás no puede estremecer un hombre lleno de paz. Entonces, lo vemos en Romanos 16:20. Jesús también tuvo más abundancia de gracia. Él estaba lleno de gracia y de verdad debido a su humildad. Lo vemos en Juan 1:14, Santiago 4:6 y Proverbios 3:34. Jesús fue el más sabio. Él tenía la perspectiva divina de las personas y situaciones. Él supo cómo responder. En Lucas 2:52 lo encontramos. También Jesús más dispuesto a servir. Él no tenía voluntad propia que vencer. Él fue obediente hasta la muerte. Lo vemos en Marcos 10:42 al 45 y en Filipenses 2:8. Jesús fue el más desinteresado. Él dio sin esperar nada a cambio. El amor es totalmente sin egoísmo. Lo vemos en Lucas 17:7 al 10. También Jesús fue el más semejante a un cordero. No tuvo represalias, desagravios ni amarguras y entregó todas las injusticias a su Padre. Lo encontramos en 1 de Pedro 2:23. Jesús fue el más dependiente. Las personas dependientes de Dios son fortalecidas por Dios y no fracasan. Lo encontramos en Juan 5:19 y en Juan 5:30. Jesús fue el más ungido. Él amaba la justicia y aborrecía la maldad y fue ungido. Del Salmo 45:7 lo podemos ver. Y así podemos encontrar tantas características por las cuales sabemos que Jesús fue el hombre más fuerte que jamás haya existido. Y también vamos a ver la parte donde nos dice, llegando a ser un siervo, llegando a ser un siervo. Antes de esto quiero comentar un poco, aquí en este libro viene un pequeño cuadrito donde nos ilustra un poco la comparación de la actitud de Satanás con la actitud de Jesús. Satanás siendo orgulloso y Jesús en humildad. Entonces, Satanás tenía orgullo, Jesús amor. Satanás se creía un señor, Jesús era un siervo. Satanás era voluntarioso o es voluntarioso y Jesús tenía su voluntad rendida. Satanás ofendido, duro, Jesús quebrantado, tierno. Satanás vengativo, amargado, Jesús un dulce cordero. Satanás egocéntrico, Jesús centrado en otros. Hay 5 afirmaciones del ego que podemos encontrar también. En Isaías 14:12 al 14 nos dice, yo voy a ascender al cielo, ¿sí? Yo voy a exaltar mi trono, yo me sentaré sobre el monte, yo ascenderé sobre las nubes, yo seré como el Altísimo. Todo esto son afirmaciones del ego de Satanás. Y hay 5 despojamientos de parte de Jesús. En Filipenses 2:5-8 lo encontramos y nos dice, se hizo a sí mismo sin reputación, tomó forma de siervo, se hizo como hombre ordinario, se humilló a sí mismo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces encontramos una gran diferencia entre lo que puede ser la actitud de orgullo y la actitud de humildad, representado aquí en Satanás y en Jesús. Entonces, ¿qué tipo de actitud quieres tener tú? ¿Tener el orgullo o tener la humildad? Ser como Satanás, ser como Jesús. Tenemos esta elección, este libre albedrío, pero es cuando nosotros, si somos hijos de Dios, elegiremos ser como Jesús, en amor, ser siervos, tener esa voluntad rendida, ser quebrantados, tiernos, con un dulce corazón entregado al Señor como un cordero y estar centrado en otros, no solamente en nosotros. Y vamos a ver ahora cómo podemos llegar a ser ese gran siervo. La clave para el vencer el yo. La grandeza estaba en la mente de los discípulos, así como lo está en la mente de muchos el día de hoy. Los discípulos pensaban en la grandeza en términos naturales. Ellos le preguntaron alguna vez al Señor, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Jesús les dio algunas respuestas inesperadas y utilizó 2 cosas para ilustrar la grandeza. Él dijo, humíllense como un niño, háganse el siervo de todos. El concepto de ser un siervo se menosprecia en nuestra sociedad. Al trabajador promedio no le agrada verse a sí mismo como un siervo con respecto a su patrón. La mayoría de los gerentes no desean ser siervos de sus empleados. Los oficiales de los sindicatos no quieren ser siervos de ninguna clase gerencial. Mucha gente de color ha luchado por ser reconocida. No quieren ser empleados domésticos o tener un trabajo subordinado. Ellos preferirían ser maestros, doctores, abogados, administradores. Esta es la realidad en la mayoría de las personas, pero el concepto de servir generalmente es visto con un desdén en el mundo. La mayoría de las personas en el mundo desean una posición, un título, un gran nombre,
una mansión, un automóvil lujoso. Sin embargo, Jesús dijo que esto es exactamente lo opuesto a la grandeza en su reino. Aquel que desee ser grande será el siervo de todos. Los políticos, periodistas y también algunos ministros, que se supone que sean los siervos del público, en muchos casos son vistos como celebridades, obtienen jugosos ingresos y son casi inaccesibles. La historia nos relata, así como lo hace la palabra de Dios, que los más grandes son aquellos que sirven más. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de Albert Schweitzer. Fue un músico, compositor, teólogo y doctor en la medicina. Abandonó su amada tierra natal para ir a África y dedicarse a servir directamente a la humanidad. Gastó toda su vida aliviando la miseria de la humanidad caída. Albert es considerado como uno de los más grandes hombres de su época. La Madre Teresa de la India, asimismo, que ha dedicado su vida para ayudar a los que sufren, es considerada como una de las mujeres más grandes en nuestro tiempo. Y también Hudson Taylor y muchos otros como él fueron grandes siervos y siendo grandes siervos fueron grandes hombres. Aún el mundo secular y mentores como Edison, Ford y otros se hicieron grandes al servir a la humanidad con sus inversiones. Henry Ford, por ejemplo, deseaba proveer el transporte barato al hombre. Él ya estaba viendo una posibilidad de servir. Entonces, él, cuanto más sirvió, más grande se hizo. Thomas Edison deseaba servir a los demás con los aparatos eléctricos de su uso doméstico que inventó, y cuanto más sirvió, más creció. Los japoneses tienen la mentalidad de siervos y por ello son bendecidos. Cualquier parte de la palabra de Dios que es obedecida trae bendición, ya sea obediencia por un pecado o por un santo. Los gerentes están programados para ser siervos de sus programadores. En humildad, ellos les dicen a sus empleados: estamos juntos en esto, somos un equipo. Por favor, ayúdenos. No lo sabemos todo. Por favor, denos sugerencias y ayúdenos a hacer un mejor trabajo. Debido a esta actitud, el trabajador promedio en las líneas automovilísticas en Japón proporcionan entre 18 y 19 sugerencias por año y cerca del 80% son utilizadas. Pero en los Estados Unidos no es así. Debido a la mentalidad de siervos, los japoneses están sobrepasando a los orgullosos americanos en su industria automovilística. En 1980, por ejemplo, los Estados Unidos fue sobrepasado por el Japón en la producción total de automóviles. La gerencia americana no ha podido tomar la actitud de siervos y ni siquiera tolera las sugerencias, ni siquiera las promueve. Ni siquiera desea escuchar las nuevas ideas o emprender o ser enseñados. La actitud de un siervo enseñable y humilde no existe en nuestra sociedad. En su lugar reina el orgullo. Esta es la forma en que lo hacemos. Sabemos lo que estamos haciendo. Tómenlo o déjenlo. Debido a esto, el trabajador promedio en la industria automovilística apenas ofrece alrededor de 2 sugerencias al año y solo la mitad de las mismas son utilizadas. Lo que los Estados Unidos necesita son gerentes que sean siervos de sus empleados. Los párrafos anteriores fueron tomados de su mayoría del presidente de la CBN, Pat Robertson. Lo que acabamos de leer fue tomado de este presidente, Pat Robertson. Entonces un conocido hombre de negocios aprendió a ser siervo, pero lo aprendió tarde en su vida, cuando estaba a las puertas de la muerte. John Rockefeller se hizo millonario monopolizando la temprana industria del petróleo en los Estados Unidos. Rockefeller no era un siervo, era un miserable, pero con todo y su fortuna se enfermó gravemente a la edad de 50 años. Él ya estaba a punto de morir. La apretaba la mano del señor Rockefeller y se abrió y empezó a dar sus millones a los hospitales, a las escuelas, a causas dignas. Algo notable comenzó a suceder en su cuerpo y en su alma. Su salud empezó a ser recuperada. Es más, se repuso tanto que pudo alcanzar la avanzada edad de 98 años. La bendición de Isaías en 58:7-8 se hizo realidad en su vida, al convertirse en un siervo de otros, en lugar de estar atesorando. Una metamorfosis tomó lugar en su alma. La sanidad de su alma sanó su cuerpo. Esto podemos encontrar algo en la Biblia en Proverbios 4:20-22 y 11:24-25. Entonces, la clave para la armonía en el matrimonio, esto es otra cosa muy importante que tenemos que aplicarlo, también quitar el egoísmo. La clave para llevarse bien con la pareja en el matrimonio y con todos en general es la clave para ganar la victoria sobre la vida egocéntrica, es desarrollar un corazón de siervo. Jesús fue el siervo más grande de todos los tiempos y él estaba totalmente libre de egoísmo.
El amor genuino no es egoísta, lo vemos en 1 Corintios 13, 4 al 7. Era fácil llevarse bien con Jesús, nunca estaba enojado, no era quisquilloso, ni se ofendía fácilmente. Jesús no era exigente, ni jamás insistió en imponer su voluntad y modo. Jesús era comprensivo, perdonaba, no guardaba amargura. Un siervo no tiene luchas con estas enfermedades del corazón. Tratemos de entender por qué. Pues el egoísmo es la razón principal por la cual las personas no se llevan bien con los demás. Un siervo, sin embargo, es lo opuesto al egoísmo. Está preocupado por el bienestar de otros, no por el suyo propio. Y en casi todo el matrimonio que fracasa, la raíz del problema ha sido la ausencia de un corazón de siervo. En otras palabras, el egoísmo. El matrimonio no funciona hasta que un hombre y una mujer aprendan a ser siervos. Un matrimonio no puede crecer hasta que los dos estén creciendo espiritualmente y llegando a ser como el Cristo que fue desinteresado. Por lo tanto, busquemos a Dios para tener una relación de crecimiento en nuestro matrimonio. Hay que buscar tener un corazón de siervo. Escuchemos las palabras del Señor Jesucristo, el siervo más grande de todos los tiempos. Negarse a sí mismo está en el corazón del cristianismo. Hay que notar cuán generosos y dadivosos es Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Lo vemos en Hechos 20:35. No lloréis por mí, cuando lo dijo en Lucas 23:28. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo encontramos en Marcos 10:45. Entonces, nos vamos a quedar en este tema que viene siendo lo que acabamos de leer, la clave para la armonía en el matrimonio, y me gustaría más adelante retomar en el siguiente programa. Así que si tú quieres escuchar la repetición de este programa, te invito a que lo escuches el siguiente lunes a las 9 de la mañana o que escuches también en el canal de YouTube en Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Ahí puedes encontrar este programa y otros que han sido ya grabados y transmitidos en esta estación de Radio Verdad 99.5 FM. Yo soy Belén Solís, te mando un gran abrazo. Si tú quieres tener el material del cual yo estoy hablando, de este libro, yo te puedo proporcionar algunas copias. Y este libro, recuerda que se llama Victoria sobre la vida egocéntrica. Es un manual para incrementar el discernimiento de Paul G. Caram. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Yo te voy a dejar con un canto y con un podcast que te quiero compartir, que mi hijo lo graba, consecuentemente graba estos podcasts para compartirlos. Así que yo te voy a dejar con este podcast. Espero que llegue a tu corazón y que lo puedas compartir también por ahí con niños, jóvenes, adultos. Es para todo público. Dios te bendiga y vamos a aplicar esto que acabamos de escuchar. Quitemos el ego de nuestras vidas para alabar y glorificar a nuestro Dios. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a un nuevo mensaje de este podcast Renovando tu Vida. El mensaje de hoy te titula Lleno de poder. Las hormigas son criaturas muy pequeñas, pero pueden levantar 50 veces su propio peso. El escarabajo rinoceronte puede levantar 100 veces su peso. Eso sería como si una persona levantara algo que pesa unas 9 toneladas. O piénsalo de esta manera: un oso polar pesa casi media tonelada. Será como levantar 18 osos polares. Más impresionante aún es el escarabajo de estiércol, que puede empujar 1141 veces el peso de su cuerpo. Y mejor no pensar acerca de lo que está empujando. Dios puede depositar muchísimo poder y fuerza en empaques muy pequeños. De hecho, Dios ha depositado una cantidad increíble de poder y fuerza dentro de ti. Verás, cuando decides seguir a Dios y convertirte en uno de sus hijos, Él deposita su Espíritu, el Espíritu Santo, dentro de ti. Tu cuerpo entonces se convierte en el hogar del Espíritu de Dios. Eso es un regalo indescriptible, pero también una enorme responsabilidad. Verás, el regalo del Espíritu Santo no fue gratuito. Dios los compró a un alto precio. 1 Corintios 6:20. Y Dios pagó ese precio cuando su Hijo Jesús sufrió y murió en la cruz. Como resultado de eso, Dios espera que tú le pongas una atención extra al cuidado de tu cuerpo. Eso incluye comer sano, hacer ejercicio y tener el descanso suficiente. Es lo contrario a lastimarte consumiendo drogas, alcohol o tabaco. Pero no basta solo con cuidar lo que dejas entrar a tu cuerpo. Honrar a Dios también significa no usar tu cuerpo para pecar.
Esto significa evitar usar tu boca para el chisme o dejar a tus ojos ver cosas que no debes ver. Como un hijo de Dios, tu cuerpo está lleno de poder, fuerza y la presencia del Espíritu de Dios. Pídele ayuda a Dios para que uses tu cuerpo para honrarlo y hacer las cosas que Él quiere que hagas. Sorprendente. Las telarañas de la araña tejedora de Népila son tan fuertes que la gente del Pacífico Sur las usa como redes de pesca. Oración. Dios, sé que aún soy pequeño, pero sé que tú puedes usarme de maneras poderosas. ¿Cómo puedo vivir hoy para ti? Amén. Recuerda que este podcast está disponible en Spotify y en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo mensaje. Adiós. Una guerra en mi cabeza.